Bueno, esto ya lo sabíamos cuánto era. Esto es... presión 1 menos presión 2 por volumen. Bueno, la pregunta es ¿cómo sigue esto? Bueno, la variación de energía cinética. Energía cinética, la pregunta es, este tramito va a tener menos velocidad que este tramo. ¿Sí? Porque el de arriba tiene una sección más pequeña. Bueno, ¿cuál es la energía cinética de ese tramo? Bueno, un medio de cualquiera de los dos, de la masa por la velocidad al cuadrado, de la definición de energía cinética, ¿sí? La masa de ese tramo, ¿sí? Entonces, bueno, como masa, ya lo dijimos varias veces, es densidad por volumen, te queda que la variación de energía cinética te queda así, un medio de la densidad por el volumen, Sí. y acá la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Bien? Sí. Y después te queda que la energía potencial gravitatoria es mg por h, por lo tanto la variación de energía potencial gravitatoria va a ser h y g van a estar. Y después va a estar la densidad y el volumen. Entonces todos los términos contienen el volumen, ¿sí? El volumen, ese volumen que se desplazó es irrelevante, ¿sí? Lo que te importa, termina importando acá, es fíjate que si lo completo, ¿no? ¿Qué te quedaría? Un medio de la densidad por el volumen. Y acá más... Ah, perdón, y acá me faltó poner, ¿no? La diferencia. Densidad G, altura, volumen 2 menos... Bueno, pará, voy a copiar la vuelta. Quería hacer que final inicial. Acá me estoy salteando pasos, así que voy a usar, claro, sí, sí, eso, me estoy salteando eso. La diferencia, acá vamos a llamarlo, para conveniencia, vamos a llamarlo acá I, que es la altura, así que me quedaría acá. Densidad por G, por altura 2, por el volumen, menos densidad por G, por altura 1, por volumen, ¿sí? Esto si querés lo podés reescribir como lo voy a escribir arriba, que sería así. Densidad por G por altura, porque la diferencia entre I2 y I1 sería altura, por... Bueno, vamos a ponerlas así. I2 menos I1. Así respetamos. Por volumen. ¿Sí? Entonces, básicamente acá los volúmenes se te cancelan en estas igualdades, están todos los términos. Y llegás a la ecuación de Bernoulli. Si la reacomodás, llegás a la ecuación de Bernoulli, que te voy a mostrar a continuación. Esta que está acá. ¿Sí? Ahí está. Básicamente lo que está diciendo
es que este término no cambia. Si hay conservación de energía, porque no hay viscosidad. Otra cosa que habíamos dicho en el video, que ahora me olvidé de decirles, es que no es un fluido viscoso, porque en un fluido viscoso habría pérdidas. Es un fluido cuando tiene rozamiento interno, ¿sí? Viscosidad es la capacidad que tiene el cuerpo de fluir sobre sí mismo. El aceite es muy viscoso pero muy poco denso. Densidad y viscosidad son diferentes, ¿sí? Bueno, acá suponemos que el fluido no tiene viscosidad, porque si no, no se conservaría la energía, ¿sí? Para que se conserve la energía, no tiene que haber pérdidas. Entonces estamos diciendo que se conserva la energía diciendo de esta manera que este término, que son todas presiones, fíjense, ya no estamos hablando de energía, estamos hablando de presiones. Las presiones de los tres términos de la izquierda tienen que ser igual a las presiones de los tres términos de la derecha. Va a haber un término que es la presión sobre el fluido en esa área, más un término de presión que tiene que ver con la altura, más un término de presión que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? La suma de las tres presiones tiene que ser constante, ¿sí? Si comparás los dos estados, tiene que estar diciendo que la suma de las tres presiones tiene que ser igual a un punto que a otro. No importa que dos puntos sean, ¿sí? Entonces en la... Ahora me tendría que fijar dónde está la animación. Que les mostré, a ver si la encuentro. Sí, acá está. Vení. A ver. Bernoulli, y ahí aparece. Tampoco lenta la máquina, ¿sí? Pero sí que si tarda un poquito también se debe a que tarda la máquina en responder. ¿Qué me diría este principio de Bernoulli? ¿Se ve ahí que está cargando una página? Se ve ahora. Sí, se ve, profe. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces acá puedo jugar con las diferentes dimensiones de los caños, de las secciones de los caños. Y fíjate que... ¿qué me dice? Fíjate, vos tenés ahí, como no hay cambio de altura, solamente sobreviven las presiones y el término de la que contiene la velocidad del fluido. Entonces, de Bernoulli, bueno, sirve para explicar cambios de velocidades y cambios de presión, ¿sí? Si hay cambio de altura o si no hay cambio de altura, ¿sí? Como no hay cambio de altura, el término de altura se me va porque comparo dos alturas iguales, así que se me anula ese término. Bernoulli entonces te diría que como tenés una baja velocidad en la sección 1, por ley de continuidad, ¿sí? Vas a tener una baja presión que está escrita acá en este término en naranjita. Por lo tanto, vas a tener una alta presión ahí. Y esa presión se evidencia, la presión 1, con la altura de esta columna que está acá. No sé si llegan a verla. Acá tenés mucha presión, ¿sí? Ahora, cuando aumenta la velocidad, este término tiene que aumentar y este tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque la suma de los dos tiene que mantenerse igual a esto. ¿Sí? Acá está la igualdad. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ustedes pueden jugar
con esto. Yo se los paso al chat. ¿Sí? Pueden jugar con esta animación y comprobarlo de cómo sería el modelo de Bernoulli. ¿Sí? Ecuación de continuidad también te está hablando del caudal. Fíjate que ahí le agregué al caudal Q. La sección es más grande, la velocidad es pequeña en el primer punto. En el segundo punto, la sección disminuye, por lo tanto aumenta la velocidad. Como aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y eso se evidencia con esto, ¿no? Que está ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando ustedes tienen que aplicar la ecuación de Bernoulli, tienen que entender primero que son suma de presiones. Y que tienen que analizar las velocidades en cada tramo del fluido y las diferencias de altura. Y aparte, ver si conocen en ese punto la presión. ¿Sí? Si no conocen la presión, podrían conocer la diferencia de presión. Por lo tanto, también es otro dato, porque podrían acá saber que acá esto es la diferencia de presión entre los dos tramos. ¿Sí? Entonces, si conoces la diferencia de presión, podés conocer la resta entre P sub 2 y P sub 1. ¿Sí? Así que bueno, son cosas que te dice la ecuación de Bernoulli. De este tema, yo creo que ya estamos, ¿sí? Ya un poco lo amplié un poquito en el video de la teoría. No di mucha información adicional. Hay una guía 6 para ver los ejercicios. En el final les tomaremos un ejercicio de la guía, ¿sí? Para completar. El final, ¿cómo se llega al final? Bueno, tenés que tener aprobados los prácticos de laboratorio y 70% de los puntos de la ejercitación. ¿Sí? Este tema entonces queda frisado. Nosotros, Miriam, Gabriela y Marcelo van a subir ejercicios resueltos. ¿Sí? Ustedes van a poder ver tanto, aparte de toda la bibliografía que tienen adicional, que es como la bibliografía del libro. ¿Sí? La guía 6 se las pasé ahí al Telegram, que está subida ahí en el campus. Y ahora bueno, para terminar, les presento el parcial domiciliario. ¿No? En inicio, ustedes ya tienen subido el parcial domiciliario. Acá en tarea. Profe, se me cortó. ¿Recién empezó? Sí, que ya un poco ya terminamos con la parte hidrodinámica. Y dije que completen lo que falta de ejemplos que di con la teoría. Pero ya como ya estamos cerca de finalizar, no quería dejar de presentar el parcial para que ya ustedes lo descarguen y empiecen a estudiarlo, a resolverlo. Sí. Ahí en inicio, ya les mandé una foto Telegram donde está también, pero estoy haciendo todo lo que tendrían que hacer ustedes. Lo descargan. Sí. Lo descargan y Ok. tienen. Vamos a ver qué hay adentro, ¿sí? Estamos descargando. Sí. ¿Qué consta? Bueno, primero, el trabajo de parcial domiciliario, ¿se me escucha bien ahí? Yo un poco lejos del micrófono, pero ¿se me escucha? Bueno, Sí. el parcial domiciliario es una lista de 8 ejercicios que algunos son de respuesta única y otros son de respuesta que ustedes van a elegir parámetros y a definir qué analizar, ¿sí? Cada ejercicio apunta a una temática, ¿sí?
El primer ejercicio habla de choques entre cuerpos. Entonces está hablando de cantidad de movimiento. Impulso, cantidad de movimiento. ¿Sí? Y tienen que usar una animación, como la que usé yo durante la cursada, y definir diferentes tipos de choques en una dimensión, en dos dimensiones, elásticos, inelásticos y perfectamente inelásticos. Algunas seteos los doy yo ahí, por ejemplo, que sean en el mismo eje. Entonces ustedes hacen un choque en el mismo eje, ustedes eligen la masa, ustedes eligen la velocidad y analizan el principio de conservación, para ese ejemplo. ¿Sí? Me dicen cuánto es la variación de energía cinética para cada uno de los casos que estudian y analizan si se cumple o no que el impulso es igual y opuesto, como dice la tercera ley de Newton. ¿Sí? Después el ejercicio 2 es un ejercicio más cerrado, donde hay una respuesta única. Tienen que analizar energéticamente cómo se mueve un cuerpo rígido, como esa esfera, que tiene una determinada inercia, similar a los típicos ejercicios de movimientos de un cuerpo, ¿no? En una montaña rusa, ¿sí? Entonces, bueno, analizar los diferentes estados energéticos, decirme qué velocidades adquiere en los puntos que le pregunto, hasta qué distancia llega ese cuerpo una vez que sale de esa rampa. Bueno, un poco tiene de todo. Tiene un poco de cuerpo rígido, un poco de estados energéticos, un poco de cinemática de tiro oblicuo, ¿sí? ¿Está bien? Y un poquito de todo el ejercicio. Porque, bueno, de vuelta, este trabajo integra muchos contenidos que vimos en el año, ¿sí? Después, acá es analizar la estructura de los torques o los momentos de fuerza sobre esta estructura rígida, en los cuales ustedes van a ir modificando la estructura rígida de estas dos varillas, cambiando el ángulo que está ahí, ¿no? Hay un ángulo que ahora está inclinado o bien inclinado ahí, ese ángulo lo pueden cambiar y tienen que ir diciéndome cómo va cambiando el torque en función del ángulo que está la varilla 1 con la varilla 2. O los listones, ahí le dije, ¿sí? Tiene un listón de 30 centímetros, otro listón de 20 centímetros. Bueno, pero el ángulo ustedes pueden ir cambiándolo a medida que van analizando situaciones nuevas, ¿sí? Y después tienen que usar una planilla de cálculo y decirme cómo son los torques para un ángulo que va entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 90, ¿sí? Cómo van cambiando el torque, ¿sí? Bueno, es analizar el torque en función de... Usted me tenés que explicar, ¿no? Como es un parcial domiciliario, vos tenés que empezar diciendo qué es el torque, ¿sí? Y cómo se calcula, y de qué depende, y ahí lo aplicás. Entonces, esa es un poco la excusa, ¿sí? ¿Está bien? Como es un parcial domiciliario, no les pedimos solamente que lo resuelvan, les pedimos entonces que presenten la teoría y la expliquen y después la apliquen, ¿sí? Entonces, un poco al principio dice, cada ejercicio tiene que estar explicado las leyes que vos usás y por qué las usás, ¿sí? ¿Está bien? El ejercicio 4 también es un ejercicio bastante cerrado, en el sentido que tiene una respuesta única, y te dice que es, bueno, es una rueda, que la mueve el agua la va chocando abajo. Entonces es una mezcla de choques con cuerpo rígido. Entonces, un agua que hace mover la rueda y hay un poco también de analizar la energía de rotación y la potencia que tiene, que se le entrega al agua a esta rueda, ¿sí? Bueno, míralo, está bastante guiado el ejercicio también, ¿sí? Ejercicio 5, una calecita que gira, personas que están arriba de la calecita. ¿A qué les recuerda eso? Personas que arriba de una calecita, que se mueven en la calecita, ya resolvimos situaciones parecidas. ¿A qué les parece eso? ¿Qué principios están en juego? Cuando hay un cuerpo que rota, que no hay torques externos. Bueno, ¿se acuerdan? Conservación de... ¿qué? ¿Para qué pregunto, no? Ya no se acuerdan nada. Conservación de
el momento angular, impulso angular, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. ¡Qué año duro, por Dios! Bueno, pero por eso, a ver, si no te acordás ahora, no importa. Agarrás, te sentás y decís, ¿cómo era este tema? Y repasás, te pones con la carpeta, te pones con los videos de clase, con los ejercicios resueltos, y decís, tengo que resolver una situación que dentro de todo es similar a las que ya resolvimos. Bueno, lo resuelvo, me siento. ¿Cómo era esto que se te aplicaba? ¿En qué contexto? Lo resuelvo. No. Claro, está bien. A Si me lo que dirías yo que veo esto es que. presencial y solamente, bueno, ya tenés que saberlo ya, pero ahora vos tenés que sentarte y hacerlo y tenés todo a tu disposición, ¿sí? Está bien, pero en el coloquio vos vas a preguntar de todos los temas y tener todos los temas frescos en la cabeza. Bueno, yo voy a preguntar sobre los temas que vos resuelvas primero, Es no un te voy a tema. preguntar sobre otros. Sobre los temas que no resolviste el ejercicio no te voy a preguntar. Ya está desaprobado ese punto, pero lo recuperarás. Entonces vos decís, bueno, yo el día que sería ¿Vos el eras? 12, uno también tiene una estrategia de aprobación. Dice, bueno, vos tenés un equipo de fútbol, el equipo no sé, tenés a Flandria, para decir un equipo de la B o de la C. Bueno, no vas a ir a todos al ataque. Vos decís, una estrategia conservadora. Mm, Bueno, puedo decir, este día voy a probar estos temas. ¿Sí? No hay está problema. bien. Igual ¿Cómo se todo esto para recién llegar a final. Sí. Claro. Está bien. Es similar a una carpeta de actividades, pero en una carpeta de actividades no tenías que defenderlo. ¿Sí? Mm. Bueno, pues estamos acreditando el conocimiento, chicos. A ver, Sí, llegar a sí. final significa no Ni hablar. recursarla. Eso no es poca cosa, ¿no? Y después en el final, lo que tiene el final es que va a ser presencial. Si vos hiciste este proceso durante la cursada, el final vamos a evaluar eh, circunstancias que son similares, capaz ejercicios un poco más teóricos o más apuntando a las leyes, no tanto a la ejercitación, ¿sí? Acá estamos resolviendo cosas concretas, ¿sí? Y después un poco en el final nos centramos más en las leyes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces un poco estás acá poniendo en juego todo, ¿no? Ejercicio 5, problema 5, movimiento armónico. ¿Sí? Problema masa resorte vertical. Analizar dinámica de la masa resorte, qué fuerzas están sometidas sobre el resorte, un poco ya está ahí, mirá las fuerzas, ¿sí? Energía de la masa resorte, ¿sí? El problema 7, amortiguamiento. Hay un archivo que tenés que usé yo, el archivo de GeoGebra que usé yo, donde yo les modificaba los parámetros y ustedes podían ver las diferentes amortiguamientos. Bueno, lo tenés que usar e ir comentándolo qué cambios hace cada parámetro, como decir qué cambios haría si yo cambio la masa, cambio la constante de Sí. resorte, cambio la constante de Reynolds, cambio la amplitud. Bueno, analizar eso, configurarlo para que el periodo de aceleración sea de 1 segundo y el tau 2 segundos. Bueno, vos lo podés setear de varias maneras. No puede haber dos parciales iguales, a eso me refiero, ¿no? Porque vos podés setearlo de varias maneras, ¿sí? Entonces, y entender qué repercusión tiene cada parámetro sobre el movimiento, ¿sí? Es un poco estudiar la ecuación, entenderla, ¿sí? Bueno, parte 2 es analizar una situación, es la energía del amortiguamiento, está un poco guiado cómo hacerlo, podés preguntar, la clase que viene si tenés dudas, podés preguntar un día de la semana cualquiera, profe, ¿cómo encaro este problema? ¿Que me ayuda? ¿Qué puedo hacer? Bueno, obviamente, ¿sí? Y después el problema 8 es resonancia, ¿sí? También hay un archivo. Para los que no tienen computadora, me avisan, ¿sí? Yo voy a compartir igual, yo subí estos archivos a la página de GeoGebra, cosa de que si ustedes no tienen computadora, no tienen posibilidad de tener computadora con instalado el GeoGebra, lo pueden hacer desde el celular. Acceden a la página y lo pueden ustedes online ahí modificar los parámetros estos, ¿sí?
ya lo subí, ahora en un ratito se los puedo compartir el link de acceso a los archivos de animación de GeoGebra. Nunca probé de abrir un archivo GGB con el celular. Puede ser que también lo puedan abrir ustedes con el celular, si ustedes tienen instalado GeoGebra en el celular. No sé, prueben, ¿sí? Lo mejor sería que tengan una computadora, ¿no? Pero bueno, si no tienen, les doy hay una alternativa, ¿sí? Bueno. Parte 1, analizar qué pasa si cambio la masa, qué cambia con... Tengo una masa resorte sometido a una fuerza que es oscilatoria. ¿Qué pasa si cambio la masa? ¿Qué pasa si cambio la constante? ¿Qué pasa si cambio la de Reynolds? ¿Qué pasa si cambio la frecuencia del forzado? Y analizar esas circunstancias, ¿sí? Es un poco la idea que ustedes me relaten bien qué significan las oscilaciones forzadas, ¿sí? ¿Qué es la resonancia? ¿Qué circunstancias ocurre? Bueno, todo eso, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que modela esto? Bueno, todo eso que lo pongan en juego, ¿sí? Y hay una parte 2 que es opcional, ¿sí? Que no la pongo como condición de aprobación, que es más bien analizar lo que se llama la calidad del forzado. Que bueno, que mírenlo, está bastante guiado. O sea, casi que es más bien un ejercicio guiado para que lo resuelvan, ¿sí? Como es un tema que nombramos, que vimos así, lo nombré, pero no le di ningún modelo matemático para resolverlo. Acá se los doy y bueno, pueden completar. Como son electrónicos, este tema es importante, por eso lo agregué, ¿sí? Así que bueno, ya sé que tienen ahora, ya sé que tienen otros exámenes, ya sé que tienen una vida, pero son 8 ejercicios, ¿no? Tampoco es tanto, son 2 semanas, son 14 días, 8 ejercicios te da... Si haces un ejercicio por día, te sobran 6 días para reforzarlo, ¿sí? Así que la idea sería tratar de que cada día traten de hacer un ejercicio, ¿sí? Lo mejor sería que de acá al jueves que viene tengan todos los ejercicios planteados. Sería lo mejor. Es la mejor forma de saber primero qué ejercicios sabes que vas a poder hacer, ¿sí? Si vos te pones así, te pones ahí a por lo menos tratar de plantear todo, y dices, bueno, este ejercicio más o menos sé por dónde encararlo. Parece que resolví. Y entonces ese tema si lo elegís y lo presentás, ¿sí? Y así el jueves que viene también resuelven las dudas que tienen, ¿sí? Nos sentamos cada uno con ustedes virtualmente. Fernando, ¿qué tal? ¿Tenés dudas? Bueno, dale, vení, vamos. Nos sentamos ahí virtual, nos ponemos en una sesión, decís, ¿hasta dónde llegaste? ¿Cómo lo planteaste? Bueno, ¿qué dudas tenés? ¿Cómo seguir? Bueno, fíjate por acá y así. Para que puedan ustedes encararlo, ¿sí? Clase que viene será netamente de consultas. Dice, profe, no pude llegar. No hice nada, profe, no lo vi. Y bueno, si no lo viste, te va a quedar una semana para hacerlo, ¿sí? O sea, como que ya ahí ya se empieza a achicar los tiempos y no, te va a ser más difícil, ¿sí? Los temas que no apruebes con este parcial vas a tener que rendirlos con un ejercicio tradicional, ¿sí? En los días de recuperación que están ahí en el campus. O sea, el jueves 19 y el jueves 26. O sea, te damos un ejercicio, lo resolves en el horario de clase, en vivo, de la forma tradicional, ¿no? Un ejercicio en el momento. Es una forma más dura esa, ¿no? Porque varias materias lo que hacen también es darte un ejercicio, darte una hora y ¿no? Después que contes cómo es la resolución. ¿Sí? Así esa va a ser la modalidad. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Después, el jueves que viene podemos hablar. Nosotros vamos a discutir también un poco los docentes cómo hacer esa instancia también, porque hay algunas materias lo que hacen es que ustedes tienen que tener obligadamente la pantalla prendida. ¿Sí? A ver, vamos, un ejercicio. Te hago un ejercicio ahí, ya lo tenés que tener estudiado el tema, no es que tenés que investigar o pedir ayuda. ¿Sí? Tenés que resolver en ese momento. Entonces digo, aprovechen que tiene este parcial domiciliario, que es una forma más laxa, ¿sí? Porque vos tenés ya, podés prepararlo todo.
¿Lo puedes preparar con un doctor en física? Sí, no lo vamos a impedir, pero al día del coloquio vos tenés que saber defenderlo, ¿sí? Lo mejor es que no lo prepares con doctor de física, porque si no vas a entender un tercio de lo que te explica, ¿sí? Y no vas a poder entender digamos, qué pasa si cambias los parámetros, porque no lo hiciste vos. O sea, lo mejor es que lo hagas vos, que vos seas el genuino, ¿no? ¿Está bien? Los temas que no apruebes hasta noviembre se tomarán en instancia presencial. O sea, no recursás hasta que esté en instancia presencial. No definís si podés definir, ya podés definir que vas a final, sí, ahora. En noviembre. Y solamente te quedan los trabajos de laboratorio. Está bien. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. ¿Estamos? Cualquier duda nos mensajemos en Telegram. ¿Sí? Que tengan buena semana. Dale, profe. Hasta luego, Leo. Chao, hasta luego. Profe, nos vemos.